Dios le bendiga, hermano. Dios los bendiga, hermano. Me dijo una persona, yo me voy a portar como yo quiera. Yo voy a vivir la vida como yo quiera y yo voy a hacer lo malo. Al fin de cuentas, me voy a morir y no va a pasar nada. Eso es lo que mucha gente piensa y muchos pensamos, aún cristianos. Vivimos una vida mediocre, vivimos una vida que no le echamos ganas y pensamos que todo se va a pasar por algo. No. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 12, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas estas cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Yo quiero que note muy bien, y se dé cuenta que un día Dios le va a pedir cuentas. Y fíjese lo que dijo un hombre: Dios es amor y Dios no sabe hacer otra cosa que amar. Y eso es correcto, eso es cierto. Pero Dios también es justo y en su justicia Dios va a pedir cuentas de su vida. Bueno, entre comillas su vida, porque la vida es prestada. La vida que hoy tenemos, Dios nos la ha prestado. Y quiera o no, vamos a ser responsables de nuestra vida. Por eso dice la palabra, porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que usted haga, sea bueno o sea malo, un día vamos a responder. Y un día nos van a pedir cuentas. Es más, nadie se puede esconder de este juicio. Nadie nos podemos esconder, porque un día, o se quiera o no, nos van a pedir cuenta. Pues ahora vamos a estar viendo el tema, los tres juicios de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que sean juzgadas vuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Puede usted aparentar ser cristiano? ¿Puedo yo aparentar ser cristiano? Pero al fin de cuentas, nos van a pedir cuentas. Usted puede decir, pues no importa. No, sí importa. Su cristianismo tiene que ser verdadero. Mi cristianismo tiene que ser cierto. Porque al fin de cuentas, Dios nos va a pedir cuentas. Pensamos que no va a pasar nada. No, sí va a pasar. Porque un día nos van a pedir cuentas de nuestra vida. Y ahí es cuando Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgadas las obras de los ojos. Y aquel trono blanco, aquel gran hombre, Jesucristo, se puso a juzgar nuestras obras. O sea, quiere decir que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos bien o de todo lo que hagamos mal. Un día nos van a pedir cuentas. Y quiero dividir el tema en tres puntos. Primero va a haber un juicio personal, luego va a haber un juicio nacional y luego va a haber un juicio mundial. Y los juicios pasados, fíjese bien, los juicios pasados es el ejemplo para que nos demos cuenta que Dios nos va a llamar a cuentas. Y si alguien lo duda, y si alguien dice que no es cierto, pues todos los juicios pasados dan muestra que un día usted y yo vamos a estar compareciendo ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a estar ahí. Ahora, usted que no es cristiano,
Usted que no está en Cristo, le van a pedir cuentas de su vida. ¿Y qué cuentas le va a dar? Usted que es cristiano y que ha sido a veces fiel y a veces no fiel, a veces frío, a veces caliente, Dios le va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Es más, ninguna de las cosas que usted haga, que yo haga, van a ser pasadas por alto. No, Dios conoce toda nuestra vida. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no podemos engañarle y Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Ahora, juicios, primer punto, juicios personales. En Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 24, encontramos que Dios había dado instrucciones bien claras. Dios habló con Adán y Eva. Adán y Eva fue la primera creación de Dios y los hizo perfectos en toda la extensión de la palabra y los puso en Edén. Pero dentro de Edén, Dios les dio reglas, Dios les dio mandamientos que tenían que cumplir, que tenían que llevar a cabo. Y les dijo, ¿saben qué? De todo árbol que hay en el huerto, ustedes pueden comer. Pero en medio del huerto hay un árbol principal. De ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes no deberían comer. Está prohibido que coman. Usted no debe comer, porque el día que usted coma de ese árbol, ciertamente vas a morir. Y los advirtió y les dijo, pero ¿sabe qué? El diablo los engañó y ellos cayeron. Porque Dios te ha dicho, no. ¿Sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, serás como qué? Como Él, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer fue seducida y tomó del fruto, le dio a su marido y ambos fueron abiertos los ojos. Y cuando habla la palabra que ambos fueron abiertos los ojos, no se refiere a los ojos donde ven, sino se refiere al intelecto. Eran inocentes, eran puros, pero una vez que desobedecieron, dejaron de ser puros. Y Dios juzgó a Adán y a Eva. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe cuál fue el pago? Fue la muerte. Murieron espiritualmente. Y la muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. Así que Adán y Eva murieron espiritualmente y fueron juzgados. Por eso le digo que hay juicios personales, hay juicios nacionales y hay juicios mundiales. Pero en este juicio personal, Dios trató a Adán y a Eva, los llamó a cuentas. Oímos tu voz, que te paseabas y nos escondimos. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie nos vamos a poder esconder de Dios. Por eso nos conviene a todos. Si no está en Cristo, póngase en Cristo. Si está llevando un cristianismo a medias, pues póngase a cuentas con Dios. Porque Dios le va a llamar a cuentas. Y Adán y Eva los llamaron a cuentas. Y Adán y Eva murieron ese mismo día y fueron sacados del huerto, donde tenían todo, donde no sufrían, donde no padecían, o tenían todo, pero ahora fueron sacados del huerto. El juicio personal, Dios lo va a tomar en cuenta y los llama a cuentas. Los hijos de Aarón, en Levítico capítulo 10, verso 1 en adelante, encontramos los hijos de Aarón. Miren bien la enseñanza que les voy a dar.
Cuando Aarón empezó su sacerdocio, fue el primer sacerdote, o sumo sacerdote, fue llamado sumo sacerdote, fue el primero, y él tuvo el privilegio, tuvo el gozo, tuvo el gozo, la alegría de ser elegido entre mucha gente para llevar a cabo su sacerdocio. Y sus hijos serían los próximos, ¿sí?, en ser sumo sacerdote, porque solamente esa línea, ¿sí?, solamente esa familia iba a tener el privilegio de ser sumos sacerdotes. Sus hijos eran sacerdotes y se estaban preparando para llevar a cabo, después de que Aarón muriera, uno de ellos iba a ser el sumo sacerdote. Y oiga bien esto que voy a enseñar. A veces pensamos que no pasa nada. No, sí pasa. Y ahorita le voy a enseñar. En la mañana nos daba una clase el hermano Pablo, donde nos enseñaba la iglesia que Cristo edificó, que nos enseñaba la iglesia que Cristo fundó, y cuál era su valoración y cómo se construía. Bueno, ellos fueron llamados a llevar un sacrificio, ¿sí? Fueron a ofrecer un sacrificio. Y se les hizo fácil, oiga bien esto, se les hizo fácil ofrecer, hermano Pedro, un juego extraño, un juego que Dios no había mandado. No pasa nada. Eso lo pensaron ellos. Acabó, Dios no se va a dar cuenta. No, Dios se va a dar cuenta, se dio cuenta. Y cuando ofrecieron un fuego extraño que Dios no había mandado, Dios inmediatamente los juzgó y los consumió. Y la tristeza de Aarón fue no poderlos sepultar. No pudo ir al sepelio de ellos. No, porque estaban inmundos. Y tuvieron que sacarlo con el cordón, que así era la costumbre, que así era el mandamiento, porque nadie podía entrar. Unas campanitas se oían y fueron sacados. Pero ¿sabe una cosa? Murieron inmediatamente. Dios juzgó el caso y murieron porque dieron una adoración diferente. Hoy el mundo religioso piensa que no va a pasar nada, y a veces pensamos que no va a pasar nada. No, cuando nosotros ofrecemos algo diferente a lo que dice la palabra, Dios nos va a pedir cuentas. A lo mejor no nos va a matar ahí en el momento, pero dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Esto quiere decir que puede haber muchas religiones, un montón de religiones, pero tal vez estamos ofreciendo un fuego que Dios no mandó, que Dios no pidió. Y Dios juzgó a los hijos de Aarón y murieron irreprensiblemente en el instante. Y tuvieron que sacarlos. Era un orgullo para Aarón ver a sus hijos, que también fueron elegidos, y que no muy tarde serían también sus sacerdotes. No tuvo esa dicha. Todo por ofrecer un fuego diferente. Tengamos cuidado con esto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembra, eso mismo va a venir. No pasa nada. Sí, eso es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros creemos, que no pasa nada, ¿no?
Dios va a juzgar. Y con todo el dolor del corazón, ¿sí? Dios nos va a mandar a otra parte que Él no quiere. Porque Dios no quiere matar a nadie. Dios no quiere matar a nadie. Pero eso ya no depende de Dios. Depende de nosotros. Dios juzgó y Dios castigó. Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante, encontramos otro caso de Ananías y Zafira. Fíjense bien en la enseñanza. En los tiempos de la iglesia primitiva había dos cristianos que eran devotos, dos cristianos que eran, entre comillas, entregados. Y un día en su corazón dijeron: nosotros tenemos una heredad que vamos a dar. Dios no se la pidió. No, de ellos salió darle algo a Dios. La vamos a vender y la vamos a poner a los pies de los apóstoles. Y cuando vendieron la heredad, se les hizo mucho lo que habían ganado. Aparte de que no dieron lo que tenían que dar, se convirtieron en mentirosos, en ladrones. Para Dios hace promesas, tú tal vez que cumplirlas. Dios no se la pidió. Ellos quisieron ofrecerla y le dijeron: vamos a darle heredad. Va a quedar bien. Sí, pero cuando vieron mucho, se pusieron de acuerdo. Vamos a decirle a los apóstoles que nos costó 500,000, pero no era cierto, costó 1,000,000. Pero acabo nadie se va a dar cuenta, acabo no pasa nada. Eso es lo que ellos pensaron, que nadie se iba a dar cuenta. Y a veces estamos igual nosotros. Dijo alguien: volteas para todos lados, no vas a hacer algo malo, pero no voltees para arriba. Se te olvida. ¿Sabes la cosa? Dios siempre nos va a ver. Dios siempre nos va a ver. Todas las cosas que hagamos, nos va a ver el Señor. Ahora, le preguntaron: ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. Inmediatamente cayó muerto. El primero. Después le preguntaron a su esposa: ¿en cuánto? Ese bien puesto el cuarto. ¿En tanto? Y ¡pum! También cayó muerto. Dios juzgó el caso ese y murieron irreversiblemente, inmediatamente. Entonces, queda una enseñanza para nosotros. La enseñanza es: si a Dios le prometes algo, cúmplelo. Porque aparte de no cumplir, nos convertimos en mentirosos. Doble pecado. Y Dios traerá toda obra a juicio. ¿Sí? Y Dios va a juzgar. Quiero decirle algo. Ese es el primer juicio personal. Y Dios juzgó y Dios dio el pago. Pero hay juicios nacionales. Dios no pasa por alto nada. Así sea personal, así sea nacional o así sea mundial. En Génesis capítulo 19, del 1 al 38, encontramos otra historia de Sodoma y Gomorra, de las otras dos ciudades, hermano Benjamín, que es Seboín, y Seboín, Adma y Seboín, 4 ciudades que se les había olvidado que Dios los estaba viendo. Y estas 4 ciudades se corrompieron, hicieron lo malo, y ya por poquito un hijo de Dios estaba a punto también de morirse. Pero gracias a otro hijo de Dios pudo salir.
Su esposa no salió. Ese era Lot. Y él salió. Pero fíjese, aquí la enseñanza. Usted puede decir, es que era mucha gente. Sí, era mucha gente. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Dijeron los ángeles, saca a todos los que están aquí, todos tus parientes. Porque Dios ha decidido destruir este lugar con fuego, con azufre y fuego. Y Dios no está jugando. Dios no está jugando a ser Dios. No. Dios lo que dice lo cumple. Y todo lo que Él dice, tarde o temprano se va a cumplir. ¿Y sabe una cosa? Sodoma y Gomorra se quemó en fuego. Imagínense, cuando está lloviendo agua, pues qué bonito, ¿verdad? Pero no estaba lloviendo agua, estaba lloviendo fuego, azufre, decía. Y la gente se quemó. Fue un juicio nacional. No se murieron dos, no se murieron tres, se murieron miles de personas en ese día. ¿Sabe una cosa? Juicio nacional. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra y a las otras dos ciudades, y Dios no tuvo compasión. Dios los quitó del medio. Hay otro caso, el caso de Coré, número 16, del 1 al 50. ¿Quién era Coré? ¿Quién era, hermano? Era un descendiente de David. Era una ciudad, la ciudad de Coré. Y era descendiente, ¿sí? Era descendiente y había crecido en gran manera. Pero un día empezaron a murmurar. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. Empezaron a murmurar contra Moisés. Moisés no se había puesto solo. No. Dios lo puso como líder. Y Dios estuvo con Moisés. Pero los de Coré empezaron a murmurar contra él. Y pensaron que no pasaba nada. No. Dios se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban murmurando contra el líder. Estaban murmurando contra el que lo guiaba. Y Dios juzgó a Coré. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó todos. Se abrió la tierra. Todos parientes, familia y todos se murieron. Dios juzgó a Coré. Y tan fácil. Se abrió la tierra. Fácil para Dios. Abrió la tierra. Y se los tragó a todos. Con todo y cabañas, con todo y caballos, con todo y todo. Dios juzgó a Coré porque habían conspirado contra Moisés. Y a Dios no le gustó. Por último, ese punto, Dios juzgó al imperio babilónico en Daniel capítulo 5, verso 1 al 31. No lo lean, yo se los voy a narrar. Fíjense la historia. Se cuenta que el imperio babilónico fue un imperio que duró mucho tiempo. Pero ese imperio babilónico un día tendría fin. ¿Sí? Y Dios juzgó al imperio babilónico y en una noche fue conquistado. Pero déjeme decirle algo. Apareció un escrito en la pared. Lo raro es que apareció una mano sola, ¿sí? Sola, sin cuerpo. Apareció una mano escribiendo en la pared. Sorprendente. ¿Y sabe qué estaba escribiendo? Tu reino ha sido puesto en balanza y tu reino le faltó peso. O sea, en otras palabras, no hiciste lo que yo te mandé y no hiciste el kilo. Así lo
Y sabe una cosa, fue y trajo los utensilios y empezaron a tomar. Y en esa noche, Dios juzgó al imperio babilónico. Y ese imperio babilónico cayó. Se miraba muy fuerte. Se miraba muy fuerte. Se miraba que nadie lo podía destruir. No. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y en esa noche, Dios juzgó al imperio babilónico y vinieron los medas y los persas. Los conquistó por abajo de la tierra y entraron. Y esa mano decía al rey: esta noche, mañana vendrá por ti y se acabará tu reino. Es lo que le interpretó el profeta Daniel. Amén. Tuvieron que hablarle a Daniel, nadie sabía lo que decía ahí. Y le dijo: mañana vendrá por ti, y otro día la espada. Y murió. Fueron juzgados y Dios cumplió. Por último, ya voy a terminar. Hemos visto juicios personales, juicios nacionales, y voy a decir rápidamente. Ahora vamos a ver juicios mundiales. Génesis capítulo 6:1 y Génesis capítulo 1:7, todo el versículo. Dios le dijo a Adán: ¿sabes qué? Yo he decidido destruir el mundo con agua. Así que te voy a dar 120 años para que le prediques a la gente, para que le hables de mí, para que se arrepientan, para que cambien de posición, para que cambien de lugar, para que sean diferentes. Y no hicieron caso. Y como se levantaba un vapor de la tierra, ¿sí?, humedecía la tierra, por eso nunca pensaron que iba a llover del cielo, y que se iban a abrir las cataratas, y que se iba a llenar de agua mundialmente, porque hay muestras de que sucedió y padeció. Todo eso pasó. Y cuando se vino el diluvio, Dios juzgó a los antediluvianos y se murieron miles, no millones, tal vez no, pero miles. Y se murió toda la gente, solamente 8 personas fueron salvas. Pero quiero que sepa algo. Este fue un juicio mundial, porque Dios juzgó al mundo de entonces, al mundo que había. Y Dios no se detuvo por esos miles, sino que Dios trajo a juicio y los destruyó. Y por último, bueno, En el año 2348 a.C. antes de Cristo. Ahora, quiero decirle algo. Cristo juzgó al Antiguo y al Nuevo Testamento también. ¿Y saben para qué lo hizo? Para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y por último, va a haber un juicio, que es el juicio final, donde es necesario, según de Corintios capítulo 5, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día vendrá ese juicio final. Un día, aunque usted se muera, ¿sí?, aunque usted se vaya, vamos a ser resucitados. Unos para vida eterna y otros para castigo eterno. Ahora, voy a hacer la pregunta para terminar. Juicios personales, Dios fue muy duro. Juicios nacionales, Dios fue muy duro. Aunque Dios es amor, también es justicia. Y por esa justicia, a todos nos va a llamar a cuentas. Ahora, hay un himno que dice: cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo te responderé. Hay otro himno: estás listo, estás listo. Estamos listos para enfrentarnos a ese juicio final. Quiero decirle algo. Hoy en la noche puede venir el Señor, ¿o no? Sí, ahorita mismo, sí, puede venir
¿Dónde estabas? Ah, no, es que andaba en el monte. Ah, es que andaba. No hay excusas. No hay excusas. Todo lo que el hombre sembrar es lo que va a levantar, es su pago. Ahora, voy a preguntarle, ¿está listo usted? ¿Está listo usted para enfrentarse al Señor? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? A ver, levanta su mano el que está listo. Ah, casi todos. Ojalá que sí. Ojalá que estemos listos. Porque aquel día nos van a pedir cuentas. Y si usted no está listo, se murieron miles de personas. Sí, eso. Él es amor. La cuestión es que a veces nosotros no estamos pensando. Hay alguien en esta hora, hay alguien en ese momento que quiera entregar su vida al Señor. Juicios personales, juicios nacionales y un juicio final va a venir. Es el último. Ya no habrá otro. Aún se muera, va a ser juzgado. Y si está en vida, va a ser juzgado. Y vamos a ser juzgados en aquel día. Ojalá que usted esté en el lado bueno, en el libro de la Biblia. El que no se dio escrito fue lanzado al lado de Dios. Vamos a estar bien. Vamos a entregar el mismo. ¿Quién toca el libro? Mano, ¿lo mismo pasé? ¿Sí, amigo que siempre hacía fechorías, pero estaba muy orgulloso por todo lo que hacía y estaba muy creído porque tenía un amigo que era licenciado y ese amigo que era licenciado, él le hablaba y le decía: amigo, ya caí en la cárcel, no te preocupes, voy y te saco. Iba, lo sacaba y luego hacía otra fechoría y hacía exactamente lo mismo. Y así estuvo repitiendo. Pero un día hizo una fechoría más grande y estaba bien feliz. Ya lo tengo, mi amigo. ¿Qué tiene? Y le habló el amigo: amigo, ya caí otra vez. Y le dijo el amigo: ¿sabes qué, amigo? Hoy no te voy a poder sacar porque ya no soy licenciado, ahora soy juez. Ahora te voy a juzgar. Y lamentablemente se quedó por mucho tiempo en la cárcel. Yo quiero decir algo. Jesucristo es nuestro abogado. Él está como abogado. ¿Sabe para qué? Para abogar por usted ante el Padre. ¿Sí? Está como abogado para pedir por usted al Padre, pero un día ya no va a ser más abogado. Un día se va a convertir en juez y nos va a juzgar. Así que si hay alguien en esta hora que haya entendido el mensaje, haya entendido la palabra, venga y se ponga a cuentas para que ese abogado esté abogando por usted. Porque él aboga todos los días por nosotros. Todos los días está pendiente de nosotros. Pero una cosa es que esté de abogado y otra cosa es que sea sobrado. ¿Sí? Porque un día va a pedir cuentas, pero ya no va a ser más abogado, va a ser ahora juez. Y él, con todo el dolor de su corazón, le va a decir: ¿sabes qué, joven? No se puede. Ni modo. Estuviste jugando, estuviste creyendo que no era cierto. No. Los ejemplos pasados nos muestran que Dios no actúa. Dios no anda. Lo que Él lo dice, Él lo cumple. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, si hay alguien en esta hora que haya entendido la palabra, que haya entendido el mensaje,
hacia el frente y póngase a cuentas con Él, porque Él quiere ser su abogado. Es más, Él no le cobra nada, porque Él ya pagó el precio, ¿sí? Y lo pagó la cruz por usted. Hay alguien en esta hora que quiera venir al Señor, quiera venir al Señor, quiera venir al Señor para que sea su abogado. Él quiere ser su abogado desde ahora hasta el día del juicio. ¿Sí? Porque en el día del juicio se va a dar cuenta que ese abogado le va a hacer falta a usted. Porque una vez que se determine, irán estos a la vida eterna y estos al castigo eterno y no hay vuelta para atrás. Con todo el dolor de su corazón, lo va a mandar a la muerte segunda, ¿sí? A la muerte eterna, y Él no lo quiere mandar. Si hay alguien en esta hora que haya entendido el mensaje, haya entendido la palabra, no me haga caso, no haga caso, no hay problema. Pero en el día del juicio se va a acordar. Le hubiera hecho caso a la palabra de Dios, no porque somos solamente un medio para predicar la palabra, y Dios quiere salvar. Vamos a entonar tercera estrofa para invitar. Si alguien en esta hora que quiera venir al Señor puede hacerlo, hágalo, no se quede ahí, pásele para que Cristo sea su abogado.